Bueno, para empezar voy a relacionar el texto de La escuela después con la pedagogía de antes de Friedman con el texto de Similar Nienberg en la ABC de la pedagogía, capítulo 1, que hablamos cuando hablamos de educación, y el capítulo 2, cuando se inventó la escuela. Al principio del texto encontré la frase: todo el mundo está de acuerdo en que habrá un antes y un después, pero nadie sabe de qué estará hecho este después. Obviamente refiriéndose al contexto de pandemia que estamos viviendo. Esto me hizo reflexionar acerca de la educación. Educación hubo siempre, desde un contexto familiar, cuando una madre nos enseñaba a hablar, hasta cuando aprendemos cómo tomar un colectivo. En un contexto institucional, por otro lado, nos dan aprendizajes más formales. Desde que somos pequeños, nuestros padres nos mandan al jardín, a la escuela, y ni ellos, ni nosotros, ni nuestros compañeros nos ponemos a pensar si esta siempre fue así. Simplemente, como es lo que conocemos, lo naturalizamos y creemos que es la única opción posible. Cuando vemos un edificio con determinadas características, ya sabemos que es una escuela. Cuando escuchamos el timbre, el alumno y la docente, el guardapolvo, entre otras cosas. ¿Alguna vez nos pusimos a pensar en que hubo un antes? ¿Sabemos, por ejemplo, que la educación siempre existió? Sí, siempre existió, desde que hubo una humanidad. Pero, pero las instituciones fueron cambiando con el tiempo. Por ejemplo, en el Oriente, los judíos le enseñaban a los niños hebreos sentados en una alfombra. Esto quiere decir que no hace falta que haya pupitres para que se dé la enseñanza. En Atenas, la educación era solo para grupos de élite. Es decir, los niños tenían un preceptor, que el preceptor con el tiempo fue cambiando su figura a un pedagogo, que en un principio se lo veía como un esclavo, pero este se hacía cargo de acompañar al niño en su formación como ciudadano, lo podía acompañar a la escuela, ayudando en sus tareas y esas cosas. En Roma, el maestro ocupaba un sillón y los niños se sentaban en el suelo o en piedras. Se aplicaban los castigos, aunque muchos no estaban de acuerdo con esto, y el docente marcaba su autoridad con un bastón. En la casa del príncipe, el sistema educativo estaba a cargo de la élite dirigente, es decir, que cuando estaban en el palacio se podía ver al preceptor y al alumno, al príncipe o al noble, escuchando una charla, pero esto no era un clima de educación, sino que no era un clima de concentración, ya que había otras personas realizando otras tareas. Esto también nos invita a desnaturalizar, a pensar en otras formas de educación. Es por eso que hay diferentes autores que cuestionan las escuelas actuales. Por ejemplo, Paulo Freire, pedagogo brasilero, creador de la pedagogía crítica, considera que la educación escolar como una educación bancaria. Es decir, el docente deposita un saber cerrado en el alumno y el alumno lo tiene que reproducir memorísticamente, sin ningún contacto entre ambos. Es por eso que él dice que no hay un saber absoluto, sino que habla del diálogo. Dice que dialogando se puede llegar a un saber absoluto, ya que todos hay algo que ignoramos que en otro no puede llegar a ver. Basándome en lo que dice el texto, criticaría esto, ya que la actividad del docente no solo se basa en depositar un saber en el otro, sino que también se tiene en cuenta lo que necesita el alumno. Y en la escuela no solo se transmiten saberes, sino también se transmiten valores. Hay chicos que vienen de la casa con estos valores y hay otros chicos que no. Y estaría bueno que la escuela se los provea. Después tenemos a Inich, que consideraba que un sistema educativo sería mejor sin escuelas. La escuela no es solo un fenómeno natural, sino que es un fenómeno que constituye un fenómeno histórico y social. A través de la interacción del docente y el alumno, ambos se enriquecen, así que es necesaria. Y no se podría ver la necesidad del alumno si no se tiene contacto con ellos. Después tenemos a Home Scholin,
que habla de la educación en casa. Acá quiero citar una frase del texto que es muy clara, que dice que la educación en casa no es ni puede ser, porque en la escuela precisamente es la que rompe con desigualdades familiares y sociales. Por otro lado, teniendo en cuenta el contexto que estamos viviendo, quiero destacar que los más perjudicados son aquellas personas de clases bajas, como dice Menu. Acá voy a hablar del texto de Saviani, la marginalidad de la educación y el problema de la marginalidad en América Latina. Por un lado tenemos las teorías críticas que se basan en la pedagogía tradicional, la cual habla de una sociedad equilibrada que busca la igualdad de todos. Y dice que la escuela va a corregir la marginalidad. Por otro lado, las teorías críticas se basan en la escuela nueva y critican la pedagogía tradicional. Hay una división de grupos y clases sociales, ya que predomina la clase alta, es decir, aquellos niños que tengan padres profesionales o con un buen capital van a triunfar rápidamente. En cambio, los otros que tengan clases bajas van a fracasar. La escuela no siempre contempla las necesidades de base. La escuela puede estar en este contexto para ayudar, por ejemplo, como con asistencialismo, pero la escuela no puede ayudar con todo, pero tampoco podemos ir al otro extremo de que no puede ayudar con nada. La función de la escuela es enseñar y educar, y tenemos que hacer que esos derechos se cumplan, dándole al alumno, por ejemplo, un profesor profesional, que se cumpla la enseñanza-aprendizaje. Creo que hoy en día hay niños que capaz tienen el recurso de una computadora que les dio el Estado, pero si no tienen internet en su casa, eso no les sirve de nada. Ver cómo llegar a cada uno de ellos y no dejar a nadie marginado.